el texto que vamos a usar, porque
Saludos, Dios les bendiga, Dios les guarde a toda nuestra audiencia. Una vez más, su amigo, su hermano Xavier Báez Cosme en Tu Conexión 21, bien acompañado en esta noche. Excusamos a mi amigo, nuestro amigo y compañero Pastor Héctor Soto, pero en sustitución tenemos a la pastora Mariela. Mariela, saluda por ahí. Saludos, hermanos y hermanas. Dios les bendiga mucho. Es un gusto estar aquí con ustedes hoy. Así que gracias por la invitación y a todos los que nos están viendo, pues que se gocen y el Señor les bendiga en esta noche. Amén. Gracias, Mariela, por aceptar la invitación y estar aquí esta noche con nosotros. María, saluda a nuestra gente, a nuestra audiencia de Tu Conexión 21. Saludos a todos, Dios les bendiga, bienvenida Mariela, Dios te bendiga, gracias por estar aquí con nosotros y acompañarnos este día. Amén. Y en esta noche queremos trabajar con todos y cada uno de nuestros hermanos, nuestros amigos, bajo el tema La obra de Dios se concreta aún en el distanciamiento social. Y vamos a estar usando de referencia a Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 19. Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 17. Y queremos comenzar para que usted tenga claro lo que significa el distanciamiento social. Una experiencia que no es nueva, una experiencia que a través de la humanidad se ha dado en diferentes momentos, bajo diferentes experiencias y circunstancias que han sido necesarias implementarla, como en esta ocasión en el 2020. Y el distanciamiento social se conoce en su definición como una medida sanitaria que consiste en mantener una distancia prudente entre personas y suprimir temporariamente el contacto físico a fin de reducir la velocidad de propagación de un virus durante una epidemia. Así que esto también puede implicar el aislamiento preventivo, que eso fue una de las experiencias que comenzamos teniendo, que para muchos pues, fue una experiencia sumamente difícil y todavía sigue siéndola. Pero también el distanciamiento social, amados amigos y amigas, Mariela, María y Sari también, que está en los controles allá. La medida tiene dos propósitos implícitos, o por lo menos eso pretende. Es detener el ascenso, ¿verdad?, de contagios y por otro lado, el colapso del sistema público y privado, de manera que estos puedan responder eficientemente una crisis sanitaria. Pero también esta definición añade que el distanciamiento social puede ser voluntario o puede ser decretado por las autoridades cuando existe un estado de alarma, que es lo que ha tenido que suceder en este tiempo, cuando la gente de forma voluntaria no ha querido, ¿verdad?, experimentar o establecer este aislamiento para evitar los contagios, y vemos que esto va en aumento. Ahora mismo en Puerto Rico el aislamiento social se ha convertido en uno de los grandes retos, ¿verdad? Porque vemos cómo en diferentes formas, de diferentes maneras, cuando se ha pretendido abrir aún más y ampliar, ¿verdad?, y otorgarnos la libertad o menos restricciones, ha sido perjudicial, ha crecido. Y esto queremos reflexionarlo porque la palabra de Dios nunca está limitada, nunca está restringida. Y eso es una de las experiencias que queremos ver a través de Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. Y quisiera introducir de forma rápida que en este tiempo nos ha tocado experimentar un distanciamiento social con relación a todo lo que era nuestra cotidiana manera de vivir. O sea, salir al cine con libertad, ir a la playa, ir al templo, tener nuestros cultos normales. Pero también esta situación nos ha limitado en nuestras reuniones presenciales, ¿sabes?, físicamente, de manera que muchos se han sentido que le han arrebatado, que le han quitado, ¿verdad? Hay gente que se siente cautiva, o sea, como si estuvieran presos o presas, y peor aún, consideran que es una forma injusta, ¿verdad?, de esa libertad que todos merecemos o tenemos. Así que dentro de esa experiencia es un desafío poder reflexionar, y más para nosotros en esta experiencia de ser iglesia o aquellos que de alguna manera anunciamos, compartimos, reflejamos el mensaje de salvación, el mensaje de redención, las buenas nuevas, porque esta situación ha afectado a las instituciones públicas, las privadas, los pequeños y grandes comerciantes,
las empresas multinacionales, los pequeños comercios y, claro está, a la iglesia. Y muchos de estas empresas, o de estas compañías, o de estas instituciones han desarrollado estrategias que les permitan ser funcionales y operacionales para poder seguir brindando los servicios que ofrecen. Y eso lo hemos visto porque nosotros pues tenemos que salir a comprar, tenemos que recibir ciertos servicios. María, ¿verdad? Dirige, ¿verdad? Dentro de lo que es el sistema público de este país, en uno de los pueblos y municipios de Puerto Rico. Así que vemos que directa o indirectamente tenemos que atender estas experiencias y trabajar con los diferentes protocolos. Así que dentro de esa experiencia, el servicio que ofrece la iglesia, en el sentido de servir, ¿verdad? Que es anunciar, debe llevar presente todo lo que pretende hacer, que el mensaje que salva, que el mensaje que restaura, que redime, que anima, que solta, que sana y que conecta el corazón de Dios esté presente, aún en las restricciones o limitaciones en las cuales estamos siendo de alguna manera sometidos o de alguna forma tenemos que sujetarnos. Para darle la parte a María y luego a la pastora Mariela, la iglesia, para lograr ser pertinente y mantenerse anunciando y siendo, ¿verdad?, de alguna forma el reflejo de Dios aquí en la tierra, de tener la palabra profética, debe tener como fundamento que no hay limitaciones para llevar el mensaje, aunque surjan circunstancias que cambien drásticamente la manera acostumbrada. Amén. ¿Sabes? Hoy en día la iglesia tiene un gran reto, pero el reto siempre ha estado presente. La iglesia no puede dejar de anunciar, la iglesia no puede dejar de servir, la iglesia no puede dejar de ser eficiente en su proclamación. Así que yo les voy a dar dos detalles claros a nuestra audiencia para que reflexione con nosotros. La manera acostumbrada de la iglesia antes de la pandemia, en lo que yo entiendo, resume drásticamente lo que representaba el templo abierto cuantas veces quisiera. O sea, todo el tiempo se iba, se abría, se hacía, se celebraba. No había limitaciones, aire acondicionado, asientos en su mayoría cómodos, cultos acostumbrados, con un orden ya, ¿verdad?, establecido, y lamentablemente a veces ese orden perpetuo y a veces santificado, o sea, que no se podía cambiar o modificar. Cultos con cánticos previamente ensayados o coordinados, actividades, celebraciones, entre muchas otras cosas, pero ahora eso no es posible por el acontecimiento de la pandemia. Ahora bien, la manera actual, templos cerrados o reuniones presenciales limitadas, en algunos casos, coordinación de citas para la asistencia, ¿sabes? Que eso, tú hacías cita para ir, qué sé yo, al dentista, tú hacías cita, qué sé yo, para ir ¿verdad?, a la experiencia de la cirugía u otras cosas, pero también ahora para el culto hay que sacar cita para poder asistir. Cultos más cortos, ausencia de las actividades y celebraciones, falta de música o limitada con relación a la manera habitual o acostumbrada, orden del culto y su experiencia totalmente diferente. La pregunta que les hago, tanto a María como a la pastora Mariela y a nuestra audiencia, por esas razones, por la pandemia, la obra de Dios se limita, no se concreta, no se manifiesta. María. La obra de Dios nunca se limita. La obra de Dios siempre se hace en todo momento, no importa el lugar que nosotros estemos. Siempre se va a manifestar. Amén. Pues mira, pastor, realmente el texto bíblico que hemos escogido para reflexionar durante esta noche es un ejemplo bien, ¿verdad?, similar a lo que estamos viviendo ahora mismo a nivel mundial, donde se está utilizando la herramienta que mencionaste, de distanciamiento social. Y en el pasaje bíblico de Lucas lo podemos ver también, pero podemos afirmar, como tú has mencionado y bueno, como has lanzado el reto, afirmar que Dios sigue orando, no importa la circunstancia del ser humano, ¿verdad?, o la realidad social que estemos viviendo, la obra del Señor se sigue manifestando para sanar, salvar y restaurar. Y yo quería, ¿verdad?, comenzar mencionando que la experiencia de estas personas que estaban enfermas, que nosotros, ¿verdad?, les conocemos como los leprosos, estaban segregados totalmente de su vida civil, religiosa y familiar.
Y nosotros en esta experiencia en Puerto Rico, ¿verdad? Particularmente donde nosotros conocemos a nuestras familias, nuestras amistades, pues nos hemos dado cuenta de que han habido unos cambios que nos ha chocado a muchos y a muchas y que se nos ha hecho difícil. Muchos hasta los resisten, como bien lo mencionó el pastor Xavier. Hay gente que no entiende que la cotidianidad ha cobrado un giro, un cambio, y no lo pueden entender. Hay gente que le ha dado ansiedad, que se ha deprimido, que ha tenido problemas tal vez de relaciones internas, familiares. Y ha habido muchos cambios en términos de cómo comparten, cómo se vive la vida al interior de la iglesia y fuera de la iglesia. Y yo creo que en todas las etapas de la vida han habido, la gente está sufriendo un impacto. Yo puedo pensar en la niñez, que ahora se ha estado discutiendo si se reinicia el semestre escolar o no. Los niños en las casas, ¿verdad? Se cansan, se agotan, quieren compartir con sus amiguitos, cómo ellos manejarían ese proceso de distanciamiento, porque no saben el manejo de sus mascarillas, tal vez de la higiene. Las jóvenes quieren salir, quieren compartir, se les hace difícil entender que en tales espacios no se puede estar cerrado, o si es en espacios abiertos, pues también se les dificulta. Así que tanto a los adultos mayores que tienen esa experiencia de congregarse o tal vez de estar y compartir con otros amigos y amigas, tanto a los adultos mayores, niños, jóvenes, se les está haciendo difícil. Pero cuánto más difícil a estos personas que en este momento histórico donde estaba Jesús obrando allí, estaban totalmente, no en una situación de distanciamiento social, sino que ellos habían perdido total dignidad, total voz, porque estaban segregados. Así que ellos no tenían participación en la vida civil, religiosa ni familiar. Y nosotros ahora mismo en Puerto Rico, si decidiéramos hacer, ¿verdad?, acatar la recomendación de distanciamiento social, no podemos decir que estamos segregados, aunque así lo podamos sentir muchos y muchas, porque nosotros todavía tenemos ese espacio civil de que somos ciudadanos de Puerto Rico, participamos tal vez de diferentes formas en las áreas laborales, la iglesia ha seguido trabajando. Así que diferente a estos hermanos que estamos reflexionando en esta noche, nosotros y nosotras todavía tenemos experiencias en donde nos sentimos incluidos e incluidas de una participación, pero para estos leprosos la situación era más difícil y aún ahí Jesús obró. Pero me parece también bien importante que hubo un reconocimiento de ambas partes, tanto del grupo de leprosos como de Jesús. ¿Y por qué? Porque ellos sabían que Jesús no los iba a rechazar. Hubo un reconocimiento ahí de que Jesús no iba a tener prejuicio porque ellos eran samaritanos, ni tampoco, bueno, uno de ellos, ¿verdad? O sea, que ellos estaban distanciados por su situación de salud y por esa otra razón, ¿verdad?, de origen. Ellos sabían que Jesús, como quiera, les iba a responder, les iba a sanar, les iba a tener alguna palabra. Pero dentro de esa experiencia, Mariela, ¿cómo ellos saben o cómo les llega a ellos el saber que Jesús, a la distancia, el relato de Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19, registra que ellos de lejos, o sea, hay que afirmar que ellos estaban distantes, porque el distanciamiento social para ellos era un obligatorio, obligatorio. Tener contacto con ellos era peligroso, exponía en los ámbitos de, ¿verdad?, de la experiencia de salud. Para ellos era un contagio rápido, pero también en la experiencia de la fe tenía también otras implicaciones. Así que, ¿cómo? Sí, ellos eran impuros. Eran impuros. Estos 10 que logran unirse teniendo la enfermedad, ¿verdad?, o siendo de alguna manera un grupo marginado, se unen y entienden y escuchan fuera de las experiencias cotidianas de la ciudad. Ellos están viviendo fuera de, ¿verdad?, de lo que es el contorno de las experiencias de la ciudad, de las relaciones con los demás. Escuchan, seguramente escucharon a alguien hablar, y dicen, este es Jesús, aún en el distanciamiento, sin tocarnos. Recuerden que este milagro, ¿verdad?, de sanación no ocurre porque lo tocaron, porque Jesús cogió barro y le puso. No. Jesús dijo simplemente algo. Oye, y no fue al instante. Vemos en el relato, y es donde yo quiero. La iglesia de hoy tiene que entender que estamos en un gran reto de un cambio, y que aunque los templos estén cerrados y tengamos limitaciones, la palabra de Dios
es poderosa. Poderosa. Tiene poder para salvar. Entonces, hablamos por un lado de distanciamiento social, pero por otro lado, hablamos de las redes sociales. Entonces, Pero fíjese, pastor, estos leprosos, aún en medio de esa situación de distanciamiento, que ellos no se podían acercar porque eran, ¿verdad?, rechazados, los sentían impuros, no podían tocar a nadie. Ellos en su fe, y que ese era Jesús, su maestro, que ellos confiaban, aún a lo lejos, lo llamaron, le gritaron y le pidieron sanidad. clamaron a él. ¿Sabes? Que ellos, podemos decir, no conocían a Jesús, sabían de oído. Entonces, hoy en día en las redes sociales hay mucha gente que tal vez no nos conoce a nosotros. Mucho menos conocen a Jesús. Ujú. Pero las redes sociales nos pueden brindar, y tu Conexión 21, eso es lo que promueve, conectar a todos los que nos escuchan a través de nuestros colaboradores, nuestra audiencia, nuestros hermanos y nuestras hermanas que están ahora mismo conectados, dándole share, como la hermana Belén, Mary Cosme, Lali allá en Calle, Juan Colón. Todas esas personas que nos siguen martes tras martes y episodio tras episodio se convierten en colaboradores porque son la iglesia de Dios, son los instrumentos de Dios. O sea, así que el mensaje de Jesús llega a estos leprosos porque alguien les habló, alguien les comunicó, ellos escucharon y creyeron. Entonces, yo tengo un gran dilema, les soy honesto a mi audiencia y a ustedes me confieso. Esto de tener los templos cerrados para algunos ha sido causa de gran enojo, de controversia, de pleitos, de divisiones. Y yo creo que ahora más que nunca la iglesia debe estar unida, solidaria, entendiendo que debemos de unir esfuerzos, unir nuestros recursos, los que nos ha dado nuestra iglesia local, pero también en la iglesia universal que es de Cristo. La única iglesia que, ¿verdad?, que hablamos, que el Señor ha llamado, que ha salvado. Entonces, yo no entiendo cómo hay grupos, comunidades de fe, que esta situación, en vez de unirlo, lo ha distanciado más. Ujú. Entonces, yo creo que aquí es un buen ejemplo porque estos leprosos se unen en su dolor, se unen en su necesidad, claman a Jesús. Jesús a la distancia les dice, mira lo único que le dice, vamos al versículo para que ustedes sigan hablando. Dice, ellos le gritaron, Jesús, ten misericordia de nosotros. Yo creo que hoy las iglesias que necesitan compartir el mensaje tienen que decirle, Señor, ayúdanos a tener los recursos necesarios para transmitir el culto, para llevar el mensaje, para que los músicos puedan organizarse y presentar de una forma diferente bajo estas circunstancias de ahora y proclamar juntos tu mensaje. Porque dice, Jesús, maestro, ten misericordia. Estoy hablando del verso 13, cuando ellos alzaron su voz, como bien María dice, cuando Jesús los vio, porque Jesús siempre nos ve, Dios siempre nos ve. Nosotros clamamos, el Señor escucha, pero también nos ve. Y les dijo, Jesús los vio que eran leprosos. Jesús tuvo que ver su condición, pero les dijo, id, mostraba a los sacerdotes. Pero sin embargo, vemos que ellos iban de camino. Así que ellos, viéndose leprosos, creyeron que en esa actitud de obediencia, y aquí yo quiero hablarle a la gente de proceso. La iglesia hoy está en un nuevo proceso. Claro. En una nueva oportunidad de poner la palabra de Dios por encima de cualquier pandemia, de cualquier COVID-19, y decir, nuestro Dios vive, nuestro Dios reina, nuestro Dios es poderoso. Y eso es lo que yo quiero, que de alguna manera nuestra audiencia, los hermanos que le den share, los hermanos que nos escuchen, puedan comprender. La iglesia de Dios es la luz y la sal, pero es la luz y la sal porque en medio de las circunstancias que ocurren en el mundo, en la vida, saben manejar, guiados por, ¿verdad?, la sabiduría de Dios, el Espíritu Santo, para atender y seguir proclamando. María y Mariela. La iglesia hoy creo que tiene más oportunidad ahora de llegar. Amén. De llegar a la gente, porque lo que antes se veía que en las redes a veces no se atrevían a utilizarlas. Sí, tal vez tímidamente. Porque a veces las redes se prestaban para una cosa y la iglesia pues, se sentía un poco cohibida de utilizarlas. Hoy en día las están utilizando y están llegando más familias. Así que Dios sigue ahí. Lo que está cerrado es la estructura, el templo, pero Dios no se cierra, Dios está abierto todo momento a que lo escuchemos. Así que yo creo que las iglesias ahora mismo tienen una oportunidad de mucha bendición que Dios le está dando para que caminen, no para que se queden estáticos, donde se queden parados, viendo la situación, no, que en medio de la situación pueden continuar caminando y proclamando y aclamando el nombre de Jesús.
Amén. 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 No, sí, definitivamente, muchas veces aquí en tu conexión 21, han reflexionado sobre que la solidaridad no está ausente en el distanciamiento social. Así que de muchas maneras la iglesia puede, ¿verdad?, repensar el alcance que va a tener a las diferentes familias que se congregaban allí y a las comunidades a las que les sirven. Así que durante este tiempo yo he podido ver esfuerzos comunitarios, ¿verdad?, de replantearse, hacer reuniones para identificar esas personas, tal vez en la comunidad que antes tal vez no se congregaban, pero en esta situación de pandemia se han, ¿verdad?, redescubierto otras necesidades a nivel económico, de alimentario, laboral, y que la iglesia se ha podido integrar a otras organizaciones que tal vez en una circunstancia regular por la programación, alta programación de la iglesia, pues no podría integrarse a una tal vez a una actividad comunitaria, a una reunión donde se discutan esos aspectos. Pero la iglesia hoy, en esta situación de pandemia, de distanciamiento social, ha tenido que hacer esfuerzos conjuntos, que son esfuerzos espontáneos, tal vez esfuerzos que no habían considerado anteriormente por la programación que tenían. Y ha sido un proceso de reaprender, como habíamos estado hablando anteriormente, y reenfocar los esfuerzos para poder servir a la comunidad que ahora se ha expandido, que no es nada más la congregación la que está físicamente en el templo, sino una más abierta. Y una de las cosas, ¿verdad?, que también yo quería mencionar es que Jesús, aún siguiendo ese distanciamiento social, expresó una palabra poderosa, y fíjense que él siguió el ritual de la purificación, que era yendo al sacerdote para que él dijera, ok, están sanos, pueden regresar a la vida social. Así que Jesús aún, ¿verdad?, siguiendo los protocolos que habían establecido en ese momento histórico. Me gusta eso porque Jesús sigue afirmando lo sagrado. Claro. Los sacerdotes, aunque ahora mismo en ese momento, en ese relato, no estaban respondiendo, afirmaban. Entonces, yo veo que la tecnología, las redes sociales, las diferentes plataformas que tenemos, que a veces la gente, ¿verdad?, de alguna forma hablan despectivamente de ellas, hoy podemos decir que son la fuente primordial más importante para que el mensaje de proclamación llegue a las vidas y a la necesidad de cada persona. Y yo creo que cada iglesia responsablemente debe entender la importancia y el valor e invertir todo lo que le sea posible en el desarrollo, en la planificación, en el crecimiento. Mira, si de algo yo estoy más que convencido, antes de conocer a Cristo y ahora más que lo conozco y vivo enamorado de Él, que el Señor nos capacita. A veces nosotros leemos este texto, el Señor me capacita y el Señor, pero entonces no bajo lo esta entendemos. circunstancia no le creemos. Entonces, yo creo que la iglesia tiene que, o sea, estos leprosos decían, bajo estas condiciones que tenemos, Jesús, hemos escuchado que tiene poder y representa al Padre. Y eso que tú señalas en torno a que Jesús cumple todas las experiencias, que la iglesia sigue siendo el instrumento de Dios. Amén. Pero la iglesia tiene que reconocer como tal que lo es y responder y ser pertinente y prudente. Entonces unirnos para entonces desarrollar cuál es la mejor manera de llevar el mensaje. No, y Jesús. No sé, pastores, disculpa. No te preocupes. Y no sé, pastores, si ustedes han notado que todas estas plataformas en las redes, ¿verdad?, sociales, yo veo esto de esta manera, se han ido limpiando porque se ve cada día más cosas más positivas, participación más participación, mensajes no de motivación, sino de reflexión y de afirmación, de invocando la palabra de Dios. Personas que a veces que yo veía en las redes mías que nunca las había escuchado mencionar algo, ¿verdad?, sobre la palabra, los he visto hablando de la palabra en las redes. Yo creo que la iglesia está logrando ese cambio que Dios quiere para el hombre. Pero tenemos que dar un poquito más. Tenemos que impulsar un poco más. Me gusta mucho el capítulo 17 de Lucas, porque expone claramente que bajo las necesidades y las situaciones que a veces algunos pretenden señalar como experiencias que son obstáculos, como hoy en día muchas dicen, no, es que aquello, es que lo otro, es que yo creo que olvidamos que Dios tiene todo poder. O sea, él es capaz de hacer donde nosotros no vemos camino, trazar un camino, donde no vemos una oportunidad, desarrollar varias oportunidades. Entonces, esa es la soberanía, ese es el todopoderoso. Entonces, hoy en día yo veo en este proceso de la pandemia 2020 a Dios
queriendo hacer y tal vez la iglesia limitando a que se concrete el manifestar. A veces queremos ver la gloria de Dios, pero para ver la gloria de Dios hay que sacrificarse, como dice María, hay que esforzarse, hay que dar una milla extra, y no en el sentido que nosotros tengamos la capacidad, es que ahí es que cuando decimos en nuestra debilidad, Él nos hace fuerte. En nuestras limitaciones, Él entonces obra de manera extraordinaria. En el versículo 14, cuando Él los vio, que dice que vayan y muéstrense al sacerdote, Dios siempre nos escucha. Por eso nosotros decimos a esta audiencia, no ceses de pedirle a Dios, de clamar a Dios, de dejarle saber tus necesidades, tus situaciones, tus circunstancias, tus aflicciones, tu dolor, tu quebranto. Dios siempre nos escucha cuando clamamos a Él. A veces vamos a todo el mundo, le contamos nuestros problemas, le decimos todo lo que es, pero nos olvidamos de ir primeramente al Señor y dejarle y vaciarnos ante Él. Así que vemos que estos leprosos van a Él a la distancia. Oye, no se lo dijeron al oído, no recibieron un espalmarazo, no le tocaron el manto como lo hizo la mujer del flujo de sangre. Fue a la distancia. Y yo quiero, y estoy estableciendo intencionalmente que fue a la distancia, porque en la distancia la obra de Dios sigue hoy siendo necesaria y puede atender cualquier necesidad. Aun cuando otros nos hayan descartado, nos hayan olvidado, nos hayan relegado, nos hayan rechazado y limitado a condenación, Jesús nos conecta al amor del Padre a través de su palabra. Expresiones, pero mayor aún. Y Él, cuando hablamos de distanciamiento, sabemos que no hay situación y condición de la vida que nos limite a un encuentro, porque ellos salieron al encuentro con Jesús. Dice el evangelista de Lucas que ellos salieron al encuentro con Jesús y a la distancia le expresaron, y vemos que en respuesta Jesús entonces atiende y los envía. Y como les dije, el proceso de ir, el proceso de sujetarse, el proceso de obedecer, aunque seguían leprosos, porque dice que cuando iban, entonces ahí llegamos al punto crucial. Uno se dio cuenta, uno dijo, oye, esto de ir, he sido sanado, he recibido respuesta, ¿qué voy a hacer ahora? O sea, bajo estas circunstancias de la vida, bajo esta obra concretada y manifestada, y yo creo que ahí es donde tenemos que también nosotros sentarnos, reflexionar cuánta misericordia y bondades hemos visto a través de los años de parte de nuestro Señor. Yo creo que ahora es tiempo de agradecerle a Dios, ¿verdad? Y anunciar. Dice que cuando Dios regresó, dice el versículo del capítulo 17, me encanta muchísimo, y nuestra audiencia le invito a que nos siga, la hermana Wilmari, allá también saludamos a esa gente linda allá de Orlando, Florida, nuestra hermana Lisa que nos está viendo también, le damos un abrazo enorme. Tenemos también a Liz Estrada. Liz, bendiciones del cielo para ti y para tu familia. Siga escribiendo, siga dejando su comentario, siga dejando su palabra de exhortación, sus peticiones, porque al final, Pastora Mariela y María, queremos orar, queremos interceder para que la obra de Dios se concrete en las necesidades de cada uno de nuestros hermanos y nuestras hermanas que nos están viendo, nos están escuchando, pero también que próximamente, luego también estarán escuchándolo, porque nuestros colaboradores de Tu Conexión 21 le estarán dando share, ¿verdad? Para que otros y otros escuchen esta palabra que muchos necesitan escuchar. Pero me encanta mucho porque cuando van de camino, de estos 10, solamente uno se da cuenta y regresa. Entonces es interesante porque el verso 15 de este capítulo 17 dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. No fue callado, no fue tranquilito, en secreto. Cuando uno va a gran voz es porque quiere que muchos otros que lo escuchen, porque ciertamente quiere manifestar y dejar saber que está muy contento, muy agradecido, muy feliz. Y yo creo que la iglesia de hoy tiene que entender lo importante de que es alzar su voz. Y alzar su voz, para mí, en este tiempo de las redes sociales y lo virtual, es darle share a un video, al video de tu pastor, tu pastora predicando, de tu iglesia, anunciando que tu iglesia tiene estudio bíblico tal día, dándole un botón para que otros también escuchen aquella reflexión que se preparó, aquel grupo de música que se organizó. Tal vez, mire, oye, María y Mariela y María,
Hoy en día preparar un culto es más difícil que lo que hacíamos antes. Muy complicado. Estos videos que se preparan llevan muchas horas, mucho tiempo, mucho esfuerzo, y yo creo que necesitamos, bajo todas estas experiencias, compartirlos para poder llevar en este tiempo a la necesidad y para que Dios obre en cada una de ellas. Mariela, bajo esas circunstancias, ¿qué tú crees, Mariela, de este que regresa, de este que va regresando en alta voz, que va agradecido, que va de vuelta? O sea, no llegó, aquellos tal vez llegaron, tal vez siguieron y el sacerdote les confirmó, oye, sí, mira, nuevamente te reintegramos, nuevamente te incorpora, pero se olvidaron de regresar a Jesús, de regresar a la fuente que les transmitió y que les permitió tener y obtener el milagro. María. Y no solamente él regresó a viva voz agradeciendo, sino que cuando llegó donde él postó su rostro a sus pies, o sea, se humilló dando ese agradecimiento a Dios por haberlo sanado. Y a veces pasa eso, Dios obra sobre cada uno de nosotros y nos olvidamos de agradecerle, aún viendo que la obra se concretó. Así que tenemos que siempre, en todo momento, aún no sean momentos difíciles, darle gracias a Dios por todas las cosas. No olvidarnos, no solamente pedir cuando tenemos una necesidad, sino también agradecer después de haber sido aliviada esa necesidad. Pero quería tocar algo del 14, me quedé un poquito ahí, que dice, cuando él los vio, les dijo, id y mostraba a los sacerdotes. Ahí hay obediencia. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? ¿Qué está pasando ahora con esto de la pandemia? Que aquellos que están obedeciendo, que están siguiendo las instrucciones para protegerse, son los que no se están enfermando. Y todos aquellos que están en desobediencia son los que están contrayendo este virus. ¿Qué nos dice a nosotros si nos vamos de este versículo al presente? Que la obediencia y la prudencia siempre ha sido importante, y esta es la palabra de Dios, que tenemos que continuarla. Como estaba diciendo, él no solamente, ¿verdad?, iba gritando, sino agradeció, estaba tan contento. Pero Jesús se preguntó, ¿y esos otros 9? ¿Qué pasó con esas otras personas que también fueron aliviados? ¿Dónde están? Mi papá también, y digo papá porque me gusta decirle papá, Dios, porque es mi papá. Es bien importante que nosotros, ¿verdad?, también nos acordemos de todas las cosas que Él hace por nosotros, y tenemos que agradecer todos los días y cada uno de nuestros días. Mariela. Sí, parte bien importante, ¿verdad?, además de la obediencia, es que hubo un proceso de confianza, y yo al inicio, ¿verdad?, mencioné que ese que regresó agradeciendo era samaritano, y hay, ¿verdad?, hay una particularidad, y es que no se esperaba que los judíos y los samaritanos tuvieran una relación de confianza. Así que Jesús rompió varias barreras ahí en términos, ¿verdad?, culturales, religiosos, porque Él dio una palabra de esperanza a esa persona que tenía esa enfermedad y al otro grupo que estaba enfermo, sabiendo que había una diferencia. Así que Jesús le da una palabra de esperanza, afirma sanidad sobre ellos, o ellos obedecen y confían en esa palabra, recibiendo la sanidad. Y yo creo que la iglesia tiene también que confiar, así como Jesús se adaptó y que no podía hacer tal vez una sanidad imponiendo su mano, Él se adaptó, pues la iglesia también a la distancia, como menciona el pastor Xavier, puede identificar las necesidades de aquellos que están clamando a gran voz, porque nosotros a través de las redes, de las noticias, la iglesia conoce la necesidad que tiene el pueblo. Así que tal como nuestro Maestro y Salvador Jesús, nosotros estamos convocados a escuchar ese grito de que mira, ten misericordia de nosotros, Señor. Aquí estamos los hambrientos, los que necesitamos una comprita, los que necesitamos tal vez que nos ayuden a conseguir alguna gestión, una coordinación médica. Y la iglesia responde a ese grito de pidiendo misericordia, tal como lo hizo Jesús, rompiendo las expectativas. A la distancia, ¿verdad? Te afirmo la sanidad. Y la iglesia a la distancia, usando, como menciona el pastor Xavier, las redes sociales, utilizando tal vez otros medios de alcance, va a bendecir a la comunidad y va a dejar saber que el Señor
acompaña a su pueblo en la historia, acompaña a los puertorriqueños y nos acompaña en diferentes partes del mundo. Así que yo creo que hay una relación de confianza que tenemos que, ¿verdad?, que promover de la gente que tal vez no conozca a la iglesia y al Señor, de que puede confiar. Porque tal vez ese leproso samaritano, según la cultura, entendía que Jesús, o sea, pudo haber escuchado mucha gente diciéndole: Jesús no te va a sanar porque es judío. Pudo haberle escuchado: él no te va a tocar porque tú estás segregado, pero él confió. Así que hay una barrera que se rompió y nosotros podemos romper esa barrera. Pero mira qué cosa, de los 10 era el único extranjero, era el único diferente. Sí. Para, ¿verdad? Si fuéramos en una sociedad, nos ubicamos en la época de ahora, era como decir: ese no era el creyente, estos eran los creyentes, y el que no era creyente Y fue capaz de ver, fue capaz de ver y ver más allá y el poder de agradecer. Dios. O sea, que a Por veces- eso es que yo creo y entiendo que Jesús hoy, 2020, nos invita nuevamente a evaluar lo que conocíamos, lo que acostumbrábamos a hacer, para ver si realmente se sostiene, porque algo que tú mencionas, Pastora Mariela, y es que dentro de los prejuicios que existen, dentro de lo que podemos, quién debe merecer o no debe merecer, a veces hay una línea fina en nuestras maneras y pensamientos de quién, ¿verdad? Dios puede obrar o no puede obrar, y vemos que este milagro, de la manera que Jesús lo manifiesta, es totalmente diferente a los demás. Y yo lo que quiero, de alguna forma, hacer reflexionar de forma intencional a nuestra audiencia, a cada persona que nos pueda escuchar, si la obra de Dios no la hemos limitado a nuestros cultos presenciales exclusivamente. Y yo no estoy diciendo que no anhelamos volver a congregarnos, volver a abrazarnos, volver a besarnos, volver a tener experiencias juntos, ¿verdad? Yo creo que en este tiempo la evangelización es más fácil, es más sencilla. O sea, porque podemos, ahora mismo hay gente de Orlando, hay gente de Salvador, hay gente de Cuba, hay gente conectado, escuchando el mensaje, y nosotros aquí en Puerto Rico, hablando y reflexionando sobre la palabra del Señor, sobre la salvación que Jesucristo nos otorga, nos regala, y que nos trae felicidad, y que nos trae paz, y que nos sostiene en medio, ¿verdad?, de las pruebas. Entonces, vemos como esta experiencia a este samaritano, que vuelve agradecido, le es concedido algo mayor, un tesoro más, te diría, más grande que la sanidad, que es la salvación, que es acercarse y postrarte, o sea, ya no está a la distancia, ya Lucas dice, está cerca, está adorando, está postrado, ¿sabes? De una manera cercana, de una manera íntima. Y yo creo que esas son las experiencias que en el distanciamiento que ahora tal vez podemos nosotros tener y utilizar. ¿Cuánta gente vamos a ver que regresen tal vez al templo agradecidos porque en este tiempo nosotros fuimos los instrumentos? Porque nosotros fuimos aquellos que los acobijaron, por aquellos que le mostramos al Padre su misericordia, aquellos que le acompañamos con la llamada, con el mensaje de texto. Que les recordamos la palabra. Que la leímos juntos, o que oramos juntos a través de... Porque mira, no solamente, también están las llamadas de conferencia, tú puedes conectarte a través de la llamada. Y mire, yo les soy honesto, hoy en día yo veo más personas mayores manejando la tecnología y con ganas de aprender, y eso para mí es una gran alegría, porque vemos que no hay limitaciones. Las limitaciones las pone uno mismo cuando empieza entonces a creer y a pretender que no lo vamos a lograr. Yo creo que nosotros tenemos un Dios todopoderoso que envió a su Hijo a morir por ti, por mí, para darnos salvación y vida eterna. Y yo creo que es el tiempo donde la iglesia debe marcar grandemente su voz profética. Y yo creo que debemos nosotros unirnos en vez de distanciarnos, ¿verdad? Y y vemos que la violencia sigue creciendo. Vemos que no hemos visto cambios realmente que vayan en mejoría o a favor de llevarnos. Entonces la iglesia con más fuerza se tiene que levantar y tiene que demostrar
que está cumpliendo conforme a los valores del reino y que, igual que este samaritano, que no se esperaba mucho de él, oye, un samaritano, o sea, solamente, Jesús dice, solamente el extranjero, o sea, el que menos yo pensaba, podemos decir que Jesús está diciendo, el que menos la gente podía de alguna manera decir que pudiera, pues yo tengo que reconocer, y Jesús tiene que decir, es el único, y por lo tanto, como ha regresado, como ha cumplido, como ha sido obediente, como has hecho conforme a lo que, oye, porque Jesús no le dijo, mira, vayan al sacerdote y vengan a donde mí, mira lo que hace un corazón agradecido, un corazón cuando Dios obra de manera especial, vuelve porque lo reconoce, porque íntimamente hay que entender que yo puedo dejar esto porque lo más importante es estar, a veces cantamos a los pies del Señor, yo quisiera estar, ese cántico fantástico, todo el mundo lo canta, pero muy pocos hoy en día están a los pies, porque estar a los pies del Señor, estar en adoración al Señor, representa a aquellos y aquellas que realmente se sujetan y buscan y anhelan hacer su voluntad. Yo, Tu Conexión 21, ustedes y todos nuestros colaboradores, amigos y hermanos, y muchos pastores y muchas pastoras y muchas iglesias están esforzándose grandemente por hacer todo aquello que mantenga la palabra del Señor fluyendo, manteniéndose, siendo de alguna manera el mensaje que realmente traiga buenas nuevas, porque qué muchas malas noticias estamos recibiendo. ¿Sabes? Este hombre, este samaritano, que no dice su nombre, no hace alusión, pues tenemos que entender que esta experiencia de Jesús, demostrándole el amor del Padre, que es algo que yo anhelo, que yo realmente de forma ferviente deseo que la iglesia anhele representar el amor del Padre, que ha sido manifestado en Jesús. Que vemos aquí en este relato que el distanciamiento social no limita el poder de Dios, no limita la autoridad de Dios, o sea, no limita el quehacer de su obra redentora, de su obra salvadora, de su obra que ciertamente nos restaura, nos moldea. Yo creo que este es el tiempo de moldear nuestro carácter, de moldear nuestros pensamientos para que nuestras acciones radiquen en una experiencia de un avivamiento que realmente sea persuasivo para aquellos y aquellas que todavía siguen alejados de Dios, alejados de su corazón. Por eso que Tu Conexión 21 te conecta al corazón de Dios. Y anhelamos y deseamos, como dice esta experiencia, ¿dónde están aquellos 9? ¿Dónde están? ¿Sabes? ¿Dónde están hoy los hombres y las mujeres, los jóvenes jovencitos, los niños y las niñas, que son luz, que son sal? ¿Dónde están? ¿Cómo están manejando sus redes sociales? ¿Cómo están comunicando el mensaje de salvación? Ahora que estamos en año electoral, aquí en Puerto Rico, ¿de qué hablan? ¿Verdad? ¿A quién promocionan? ¿Cuál es? Mira, mi candidato, y yo sé que el de ustedes también, es Jesucristo. Nuestro candidato, oye, y no estamos limitando a que cada cual ejerza su derecho al voto y manifieste su ideología. Eso está bien. Pero por encima de la ideología humana, terrenal, sabemos que está el mensaje, las buenas nuevas y el reino de los cielos. Pastora María y Mariela. Sí, realmente Jesús es el modelo a seguir en términos de que Él demostró amor incondicional, solidaridad y mostró interés por el que tenía necesidad. Y yo creo que la iglesia, ¿verdad?, con sus diversos miembros, pues tiene que a su vez hacer ese modelo, ¿verdad? Seguir ese ejemplo de mostrar una respuesta a la necesidad de la gente, mostrar esa solidaridad, esa sensibilidad y que se manifieste, como bien dijo, ¿verdad?, el pastor, en las redes sociales, en nuestras acciones, tal vez en cómo nos expresamos. Estamos, ¿verdad?, viviendo momentos donde hay mucha tensión y la violencia, como mencionó el pastor Xavier, pues todavía sigue haciendo eco en nuestras vidas. Y yo creo que nosotros podemos hacer la diferencia tal vez en cómo, desde el inicio del día, cómo lo comenzamos, cómo nos saludamos, cómo nos miramos y nos apoyamos en estos procesos que han sido trastocados todos, por ejemplo, las filas en las tiendas, en los lugares de comer, en las gasolineras, en todos esos lugares donde lo cotidiano ya no es, son oportunidades de mostrar el amor de Jesucristo. Y la iglesia
está llena de gente, ¿verdad? Que somos su cuerpo. Una sonrisa a la distancia habla del amor de Cristo. Habla del amor del Señor, definitivamente. Así que en eso, ¿verdad? Genuinamente hay una diferencia. Y tal como hizo este samaritano, que del corazón, ¿verdad? Le salió la alabanza, el reconocimiento, la gratitud. Pues nosotros y nosotras genuinamente tenemos que agradecer y vivir nuestra vida con una adoración a Dios, y vamos a impactar definitivamente a los que nos rodean y vamos a provocar que confíen, ¿verdad? Tal vez lo que este samaritano escuchó de Jesús a la distancia era que lo iba a sanar, que era sanador. Su fe se activó, por escuchar a alguien. Y confió. Así que nosotros, ¿verdad? Tal como menciona el pastor, si somos palabra profética, si somos la palabra viva, la gente escucha, y si ve nuestras acciones como iglesia, confían. Así que yo quiero ir para donde está la pastora Mariela, yo quiero ir donde está María, yo quiero ir donde está Sari, porque ellas me han demostrado a través de este tiempo que están ahí, que son esforzados, que están pendientes, que están conscientes. Claro. Saludamos al pastor Jesús García, a la hermana Sara Rodríguez allá en Sidra, Calle, ya está en la colindancia, yo no sé si es Sidra o Calle, pero está por ahí entre esos dos. Saludamos también a Besaida, un saludo grande para ella, bendiciones. María Torres, bendiciones. Allá a Mare está en Calle, la gente de Calle están aquí. Sol Mari, bendiciones, pastora, un abrazo grande. Lisa Robles también está conectada. Bendiciones para toda nuestra audiencia, y siempre lo que queremos es transmitir que las bondades de Dios, el amor de Dios no se limita. La iglesia de hoy, del siglo XXI, por eso es que tu conexión 21 insiste, ¿verdad? Constantemente, y lo seguirá haciendo, que la iglesia es la esperanza única. Olvídate de los partidos, olvídate de los gobiernos, están ahí, hay que, ¿verdad?, trabajar con ellos, y gloria a Dios por los servidores públicos cristianos y cristianas que están ahí dando el ejemplo, dando testimonio de lo que es vivir para Dios. Pero necesitamos que el reino de los cielos se manifieste, y es la iglesia, la encomendada. O sea, yo no espero que ningún partido venga a gobernar con un sentido realmente de honestidad, de prudencia, de solidaridad, de empatía, porque ellos no, esas plataformas no están en sus corazones. O sea, la iglesia sí, porque hemos sido entregado, le hemos otorgado al Señor por una invitación, porque ningún cristiano ha sido obligatoriamente, ¿verdad?, arrastrado a seguir a Cristo. El Señor tocó nuestro corazón, el mensaje nos persuadió, nos enamoró, y estamos afirmados hoy, mañana y siempre en que no hay otro camino. El camino es Cristo Jesús, Señor nuestro, el camino, la verdad y la vida. Y a veces la gente quiere de alguna forma que Cristo venga. Yo le soy honesto. Mientras Cristo esté conmigo, yo no tengo problemas cuando llegue. Él llegará o yo iré a Él. Mientras tanto, Él está aquí conmigo, Él está aquí con nosotros a través de su Espíritu Santo. Así que yo estoy en paz. Y en medio de las aflicciones del justo, el Señor obrará conforme. Yo creo que en las acciones de estos leprosos que se unen en medio de su necesidad, y que tristemente en medio de la sanidad se dividen, se separan. Oye, es que paradoja, ¿verdad? Qué ironía, que en medio de la necesidad y del quebranto están unidos, claman al Señor, son sanados y se dividen, se olvidan, cada cual coge ¿qué? Por su camino. La iglesia está llamada a caminar en unidad. Una iglesia unida, una iglesia en armonía, una iglesia que conoce y respeta la diversidad, es una iglesia que realmente sirve y puede reflejar los valores del reino, donde manifiestan los dones del Espíritu. O sea, los dones del Espíritu, y más que los dones del Espíritu, los frutos del Espíritu. Y yo creo que necesitamos más iglesias que reflejen los frutos del Espíritu. Lamentablemente, si lo sacamos en por ciento, a la gente le gusta la contabilidad. La estadística. O sea, el 10%, en este caso de los 10 leprosos, usando a Lucas capítulo 7, versículos de 11 al 19, solamente el 10% reflejó los frutos del Espíritu. El agradecimiento. O sea, el decir, oye, realmente afirmo y reconozco que tú has honrado, que oye, podemos decir que él prácticamente reflejó con sus acciones lo que Job dijo. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, te ven como Señor. Y vemos que él al inicio, ellos dicen maestro.
Oye, ellos no eran discípulos de Jesús, pero habían escuchado que él era el maestro de muchos y que se había ganado y le habían otorgado. Así que yo creo que de ahí en adelante este samaritano quedó marcado para siempre. Y yo creo que a través de esta experiencia de la pandemia, muchos quedarán sellados, muchos quedarán conectados al corazón de Dios por lo que estamos haciendo nosotros aquí en Tu Conexión 21. Que toda la gloria es para Dios, por lo que están haciendo los pastores y las pastoras, las iglesias, las comunidades de fe, que están conscientes de que este tiempo es el tiempo de anunciar, este es el tiempo de evangelizar. A veces yo me río porque a mucha gente decía, no, porque la iglesia está cerrada en 4 paredes. Pues el Señor vino y trancó ahora los templos. Estamos afuera. La pregunta es, ¿qué están haciendo todos aquellos que estaban diciendo vamos a evangelizar? Yo espero que estén evangelizando. Yo espero que estén llevando el mensaje. Yo espero que estén actuando con toda, ¿verdad?, esos señalamientos que decían que la iglesia ahora está trancada, el templo. Porque yo siempre he dicho, la iglesia nunca está cerrada. O sea, el templo cierra, la iglesia se reúne allí muy pocas veces porque la mayoría está afuera. Y afuera debe estar predicando, y afuera debe estar anunciando, y afuera debe estar glorificando, y afuera debe estar a gran voz hablando y anunciando las bondades del Señor. Pastora Mariela y María, unas últimas palabras para tener una oración final por cada petición de nuestros hermanos y nuestras hermanas. Bueno, a todos los hermanos que se conectaron, mis bendiciones, y no se olviden que estamos en distanciamiento social, pero el amor de Dios no está en distanciamiento, está a tu lado. Amén. Pastora Mariela. Sí, pues afirmamos nuevamente que tenemos un tiempo frente a nosotros de reto y de oportunidad para bendecir a nuestras comunidades y hacer tal vez las relaciones que no habíamos hecho anteriormente para hacer un trabajo de evangelización y de responder a la necesidad de nuestra gente. Así que es un tiempo también de esperanza y de mucha reflexión sobre cómo nosotros vamos a alcanzar a aquellos que tienen necesidad y aquellos que están esperando esa palabra de esperanza y de fortaleza en este tiempo, que la realidad es difícil. Así que esa palabra de esperanza que siempre esté presente a través de nuestras vidas y de la iglesia que está viva a través de nosotros. Amén. Saludamos también a Nancy Díaz, que está conectada, bendiciones para ella. Saludamos también a Omar allá en Bayamón, Omar Musendén, bendiciones del cielo. Vamos a orar, Lali nos pide por salud, oramos por salud también por el papá de mi tía, Titi Belén, también vamos a estar orando por ella. Saludos a Elisama. Queremos mantener a cada uno de nuestros hermanos y nuestras hermanas en oración, así que le pedimos que usted también haga lo propio allá en su casa, allá en sus momentos de oración personal o de sus oraciones en Zoom, ¿verdad? O por teléfono, como lo esté realizando en este tiempo. Pero es tiempo de orar, es tiempo de clamar como hicieron estos 10 leprosos, es tiempo de seguir confiando en el Señor, es tiempo de seguir acercándonos a Él, porque estamos tan cerca del Señor de una oración, unas palabras, unas expresiones. Así de cerca está el Señor de nosotros. Así el Señor está de cerca de muchos y muchas que así consideren acercarse a Él, salir al encuentro y conectarse al corazón del Padre. Así que nosotros le exhortamos en Tu Conexión 21, siempre que usted le sea posible, conecte a otros al corazón de Dios. Propicie para que todas y cada una de las personas que le rodean, Mildred, bendiciones, un abrazo allá en San Juan. Pido oración también por Miguelina, ella, para fortaleza y consuelo, ya que su hijo falleció ayer. Así que estaremos también orando por consuelo, por sanidad para cada hermano o hermana. Pastora Mariela, ¿podrías hacer esta oración para poder intervenir, ¿verdad? Para que la obra de Dios intervenga en la vida de cada uno de estos hermanos y estas hermanas que han sido presentados en oración. Y antes de orar, queremos también recordarle que gracias a Euronet nosotros podemos transmitir. Así que si usted está considerando alguna experiencia realmente buena, de gran calidad, considere a Aeronet, uno de nuestros auspiciadores. Así que le invitamos a sí mismo considerarlo para su negocio o para su experiencia allá en su hogar. Así, Pastora Mariela nos lleva en oración por cada una de las peticiones así compartidas, y recuerden a nuestra audiencia darle share, seguir compartiendo este mensaje para que otros y otras puedan seguir escuchando el mensaje de salvación. Pastora. Oramos.
Señor, clamamos a ti, así como lo hizo este grupo de hermanos. Ten misericordia de nosotros, Maestro, nuestro Salvador. Te pedimos, Señor, que así como estos leprosos fueron sanados, nuestra gente, nuestras familias, que aquí, Señor, te hemos presentado, que tú seas poniendo tu mano, Señor, y que, Señor, aún a la distancia ellos puedan sentir, Señor, tu abrazo, tu consuelo, tu fortaleza. Te pedimos, Señor, que allí donde hayan familias que hayan tenido pérdidas, Señor, tú les acompañes. Sí, aquí, Señor, o allí donde hayan personas que estén en enfermedad, que reciban tu sanidad, que reciban tu palabra de esperanza, Señor. Te pedimos que tú también nos ayudes a cada uno de nosotros, Señor, a poder alzar nuestra voz como profeta, Señor, declarando que hay esperanza en ti, que tú estás presente en este momento de la historia, que tú no nos has olvidado, Señor, sino que caminas a nuestro lado. Gracias, te pedimos, Señor, que así como estos leprosos podamos ser obedientes, Señor, seguir las recomendaciones y poder experimentar tu sanidad, tu bendición, Señor, y que tu iglesia responda, Señor, a este tiempo de reto, que tu iglesia responda buscando alternativas, sabiendo aprovechar estas oportunidades de alcance, Señor, siendo creativos y haciendo trabajo en colaboración, tal vez con otros grupos, Señor. Tu obra, Señor, sigue manifestándose, tu poder, Señor, está en medio nuestro y así lo hemos creído. Por eso, Señor, en esta noche hemos afirmado que tú eres el Dios sanador, que aún en la distancia te haces presente, Señor. Te damos gracias y una vez más presentamos a estas personas que con confianza han mencionado sus peticiones porque sabemos, Señor, aleluya, que tú estás obrando y por eso te damos gracias y te alabamos, Jesús. Amén. Amén y amén. Recuerden que el próximo martes estaremos transmitiendo desde las 8 de la noche bajo el tema, el martes que viene, la propuesta. El martes que viene, así que le invitamos a separar el próximo martes para también junto a nosotros seguir reflexionando sobre la palabra del Señor. A la iglesia, recuerde, la obra de Dios se concreta aún en el distanciamiento social. Dios les bendiga, Dios les guarde. María, bendiciones, Pastora Mariela. Saribé, un abrazo grande, bendiciones también para ti. Saludos, nos veremos hasta el próximo martes. Buenas noches.